prosigo con el relato que hace en primera persona Enrique Pavor Pereira, biógrafo del general Perón, acerca de su matrimonio con quien fuera su primera esposa, Aurelia Tizón. Continúa diciendo que 2 meses después de su fallecimiento, del fallecimiento de su padre, de Mario Tomás Perón, Aurelia y yo nos casamos por civil teniendo por testigos a Justo Tizón y Manuel Roca por parte de la novia. Justo Tizón era uno de los hermanos de Potota. Y a Bartolomé Descalzo, un militar, y Mario Perón por el novio. Mario Perón era el hermano de Perón. El sábado siguiente se realizó el oficio religioso en casa de Aurelia, actuando como padrinos mi madre y mi suegro don Cipriano Tizón. Al principio vivimos en la casa del barrio porteño de Flores y luego nos mudamos a un departamento en la calle Santa Fe. Bien, continúa que comienzan a hacer vida de matrimonio con todas las de la ley, como correspondía, más en la década del 30. Nuestras relaciones sociales se circunscribían a los matrimonios más allegados de Isidro Martínez, Enrique González, Fasola Castaño y Bartolomé Descalzo, que eran militares compañeros de Perón, algunos del colegio militar. Potota demostró cierta preferencia por Luis y Nancy, mujeres de Martín y Fasola Castaño respectivamente. Bien. Lejos habían quedado los días de garufa en el departamento alquilado con mis compañeros. Juntos vivimos experiencias que recordaré siempre con una sonrisa. Igualmente en este párrafo no hace Perón ninguna alusión a actividades sexuales, orgías o eso. Él habla de garufa, de fiesta. Era muy común que en ciertos sectores sociales, sobre todo en la clase alta, lo que los chicos de ahora llaman la previa, se hiciera en algún departamento que solían tener estos jóvenes, porque bueno, sus padres tenían más de una propiedad. Los departamentos llamaban también departamentos de soltero o garçonnière en francés. Ellos iban, se cambiaban, se bañaban, se arreglaban para ir a bailar, ¿no? O salir a una fiesta. Y podía alguno de ellos utilizarlo después de esa fiesta para alguna cuestión íntima con alguna señorita que hubieran conocido, o no. Uno de los compañeros que estaba con él era el general Pelufo, que en ese momento de menor graduación militar, muy amigo de Perón, que es ni más ni menos que el abuelo de Verónica Ginás. Bueno, dice, cierta vez fuimos al Palais de Glace, que es la Sala Nacional de Exposiciones, que era un salón de baile. Íbamos juntos a todos lados, nos conocían como el clan de las 4P, Pelufo, Pirovano, Pedernera y Perón. Allí se presentaba Gardel y tuvimos la oportunidad de sentarnos en las primeras mesas, lo que nos permitió estar cerca del escenario. Cuando apareció Gardel fue una ovación y terminada la primera canción, se acercó a nosotros directamente. Y muy decidido nos dijo, Araca muchachos con esa pinta, sacaron la grande, ¿me invitan un faso? Y a continuación se sentó por un instante con nosotros a la mesa. No está contando que hicieran orgías o partuzas, sino que estaban contentos porque habían venido a escuchar a Gardel en vivo y Gardel se les acerca de manera muy, muy confianzuda. Nos creíamos los elegidos. A la semana siguiente, para no defraudarlo, volvimos, pero no conseguimos la misma ubicación. Grande fue nuestra sorpresa cuando, terminada su primera canción, Carlitos se dirigía a la misma mesa de la semana anterior y representaba la misma parodia, Araca muchachos. Aquella era solo una muletilla para romper la distancia entre él y el público. Bien, o sea, anécdotas, nada que no puedan ser contadas en público. Bien, entonces, este sería el relato del propio Perón, basado en lo que le va
comentando a Pavón Pereira de su relación con Aurelia Tizón. Bueno, después de ser nombrado agregado militar en Chile, cuenta que en marzo de 1938 regresamos a Buenos Aires. Desgraciadamente, Aurelia ya había sido atacada por un mal implacable. De todas formas, la enfermedad se mostró en toda su fuerza recién después de haber llegado de Santiago, donde Potota había celebrado sus 30 años. Bueno, acá fíjense que la da como nacida en 1909. Perdón, en 1908, o si es marzo de 1938, 1907. O sea que cuando se casó, si nació en 1907, 1908, cuando se casó no tenía 17 años, tenía 21. Bueno, en julio su salud empeoró y fue operada en un sanatorio céntrico, pero de nada valieron los esfuerzos de la ciencia. El 10 de septiembre murió, dejándome en el desasosiego más grande que hube experimentado hasta entonces. Su hermana María y sus más íntimas amigas, Luisa de Martín y Nancy de Fasola Castaño, tiempo después me confesaron que Potota vivió sus últimos días preocupada por la soledad en la cual me dejaría totalmente despreocupada y alejada de su propio drama. Bien. El miedo a la soledad o a la mala compañía, todo lo tapé con exceso de trabajo, no quería pensar en ella. Ocupaba mi cabeza con muchas cosas. Mis funciones en el círculo militar se amplían en esa época, quizá por una decisión atinada de la superioridad que no me veía en condiciones. El trabajo se proyecta dentro de la subcomisión de instrucción y publicaciones. Allí mi labor intelectual no se interrumpe. Y edita un trabajo acerca de las estrategias del general San Martín para el cruce de los Andes. O sea, que esto es lo que le pasa a Perón al morir Aurelia Tizón, se sumerge en el trabajo. Otro autor biógrafo de Perón, el norteamericano Joseph Page, que editó una biografía de Perón en 2 tomos, que después se hizo en un solo tomo, que fue muy conocida en el año 84, cuando se restaura la democracia en la Argentina, también hace referencia a la vida de Perón y dice que era una persona más volcada al estudio, a su actividad como militar, que a las conquistas amorosas. Entonces vemos hasta ahora que él llega a ser un hombre de cerca de poco más de 40 años, ha tenido un matrimonio que ha terminado lamentablemente con el fallecimiento de su persona, de su esposa, por una enfermedad incurable, y no tenemos el único relato así como agitado de farra, él era haber ido en vivo a escuchar a Gardel en el Palais de Glace, no hay mucho más. Bien. Hace también unos años, un abogado e investigador llamado Ignacio Martín Clopet publicó este libro que es muy interesante y si lo pueden conseguir y leer lo recomiendo. Clopet, aunque es peronista, trabaja con una objetividad que yo no había visto en otros autores, ni peronistas ni no peronistas, digamos, como el caso de, podríamos decir, Félix Luna. Clopet trabaja con una objetividad que otros autores peronistas no tienen. Y pudo encontrar una serie de cartas que Perón le manda a su cuñada María Tizón. Era de las hermanas de Aurelia la más unida a ella. Y comienza relatando un mito o una leyenda que tampoco tiene prueba, pero que marcaría el hecho de la confianza que tenía la familia de Aurelia Tizón con respecto a Perón, incluso la relación que él mantuvo después de muerta su esposa con su familia política. Dicen que
estando ya muy, muy mal, Aurelia, postrada en cama, sabiendo que su final se acercaba, mandó a llamar a su esposo y a su hermana María, y les pidió que juraran ante ella que cuando ella falleciera ellos se iban a casar. No está probado esto, es digamos como una especie de leyenda, mito urbano. Ahora, lo que marca es que la relación de confianza entre la familia Tizón y Perón, ya viudo de Aurelia, continuó a lo largo del tiempo. Y el vehículo había sido María, la hermana más unida a ella, de la cual queda este testimonio, que son las cartas que Perón le va a mandar a ella desde que va a ser enviado a Roma para estudiar en Italia táctica de guerra de montaña. No fue agregado militar en la Embajada Argentina de Roma, como así se dijo. Bien. Y otra cuestión, era bastante frecuente hasta los años 50 y sobre todo en el interior del país o en el interior de la provincia de Buenos Aires, incluso en los barrios alejados de capital, que cuando una mujer joven fallecía y dejaba viudo o hijos chiquitos, se buscara que el viudo se volviera a casar, pero siempre con alguna familiar de ella. Podía ser una hermana o una prima, una mujer joven que, cercana a los chicos, a los hijos que dejaba, huérfanos, se encargara de la crianza. En el caso de Mario Santucho, el dirigente del ERP, nacido en la provincia de Santiago del Estero, su padre tenía un primer matrimonio, la señora fallece, la madre de sus hermanos mayores, y él se vuelve a casar con la hermana menor de su señora, que va a ser la madre de Mario Santucho. O sea que el papá de Santucho se casó primero con la tía de Santucho y cuando vivió de la tía de Santucho se casó con la mamá de Santucho, que era la hermana menor. Esto era muy común, porque se buscaba que los chicos fueran en esa situación criados por alguien de la familia. Ahora, de esto nunca se pudo probar, pero sí estas cartas se conservaron porque María Tizón, que también era maestra, trabajó muchos años en el Ministerio de Educación, se jubiló y falleció en 1977, tenía 80 años más o menos, una señora ya muy mayor, una señorita, nunca contrajo matrimonio. Lo que no es real es que ellas se hubieran sido presentadas por Perón, ella con Eva, como muestran en la película Juan y Eva. Eso no fue real. Nunca se cruzó Eva con María Tizón. Sí, María Tizón trabajó en el Ministerio de Educación y ahí se jubiló. Bien. Entonces, tenemos estos que son la documentación, son cartas muy interesantes, se leen con muy rápido, es un libro de lectura amena, es erudito y es ameno. Perón escribía muy bien, tenía una escritura las cartas de él eran entretenidas, no aburría, contaba con muchos detalles y tenía como un estilo coloquial. También se encontraron cartas que él le mandaba a sus padres cuando estaba estudiando en el colegio militar y sus padres vivían en una estancia en el sur. Bien, vamos armando el rompecabezas de a poco y no nos encontramos grandes sorpresas, porque tampoco las hay.